Bendiciones, mis hermanos. ¿Vienen listos para la vigilia? Espero que sí. Amén. Yo no sé si se les comunicó que era vigilia. Amén. Sabe, mi hermano, ustedes saben que me gusta hablar mucho, pero le decía al Padre, dame las palabras que tú quieres entregarle a tu iglesia. No lo que yo pueda decir o lo que yo pueda emocionarme, sino algo que venga directo de tu corazón. Y por eso, antes de pasar a la palabra, me gustaría que oráramos, que dispongamos nuestro corazón también a recibir la palabra que el Padre me ha entregado y que podamos activar esos sentidos espirituales para que podamos escuchar. Así que le invito a orar. Padre amado, Padre de gloria, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora te quiero dar gracias por darme esta oportunidad maravillosa de poder compartir tu palabra, de poder estar, Padre, aquí reunidos como hermanos, como tú nos deseas ver siempre, Padre, haciendo comunión. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha venido a este lugar, para que sea tu palabra, Padre, clavándose en nuestros corazones y haciéndose vida. Padre, yo en esta hora oro por cada uno de mis hermanos para que esta palabra el enemigo no la robe, sino, Padre amado, que a través de tu Espíritu Santo tú nos la recuerdes día y noche. Padre, habla a través de mi vida, que seas tú poniendo las palabras que tú quieres que yo entregue a la iglesia. Así que, Padre, yo a ti entrego este tiempo de enseñanza en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo le decía al Padre, ¿de qué hablo? Y Él me decía, habla del proceso en el que te estoy haciendo pasar. Y yo le dije, está bien, hablaré de lo que tú me estás haciendo pasar. Marcos, miren, traigo hartos versículos, así que yo les pido que me escuchen. Algunos los voy a leer en otras versiones para que sea más entendible. Pero Marcos 11:24 dice, por lo tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. ¿Cuántos conocemos este versículo? Y nos gusta, ¿no? Nos gusta este versículo porque dice que todo lo que pidamos en oración, si creemos, lo recibiremos y Él nos lo concederá. Esto es lo que dice Marcos 11:24. Nos gusta este versículo, nos alegra, ¿cierto?, leer versículos así de las promesas en los que el Padre dice que allí está para responder a nuestras oraciones, que no es un Dios sordo, que Él es un Dios que escucha, que Él es un Dios que concede. Jeremías 33 dice, en la primera parte, clama a mí y yo te responderé. Y creemos en esta gran verdad, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, ¿qué pasa cuando la respuesta de Dios es no? ¿Qué pasa cuando la respuesta es no es el tiempo o no lo quiero hacer? Ahí cambia la situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con Marcos 11:24 que dice que todo lo que pidamos en oración, crean que lo recibirán y se les concederá? Pero muchas veces la respuesta del Señor es no. Qué contradictorio, ¿cierto? Hay una frase que me gusta muchísimo y que yo la invito a que la haga suya, que a mí me marcó mucho y medito de ella siempre. Y lo escuché de un pastor que decía, en la Biblia completa hacia el cristiano completo. No podemos aferrarnos a un solo versículo o a un solo pasaje de la palabra y dejar de lado todo lo demás. Entonces, si muchas veces Dios contesta no, ¿estaré tan listo para recibir ese no de Dios? Y el tema de hoy, ¿estoy preparada o preparado para recibir el no de parte de Dios? ¿Por qué un no? Si Marcos 11:24, como les decía, dice que Él nos concederá todo lo que pedimos, pero no podemos aislar este versículo, porque 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir
y para instruir en justicia. Dice toda la Escritura. No solamente aquellos versículos que nos gustan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nos empezamos a aferrar de ciertos versículos que de pronto los hacemos hasta una doctrina. Nosotros tenemos que tomarnos en serio la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, confiando en que cada uno de los renglones, cada palabra, hermano, que Dios inspiró a los hombres para escribir la palabra, es porque Él quería que algo aprendiéramos de ella. ¿Sabe que últimamente me he interesado mucho por el Antiguo Testamento? Y hay historias que yo siempre le digo, ay Dios mío, ¿por qué están ahí? Y sabe que el Espíritu Santo me decía, porque algo de allí tú tienes que aprender. Porque lo físico que vivía el pueblo de Israel, ahora tú lo vives en lo espiritual. Y yo ayer les decía a las damas, el pueblo de Israel tenía enemigos físicos, peleaban físicamente, pero nuestra batalla ahora es espiritual. Entonces, todo es necesario, hermanos. Toda la palabra de Dios es necesario. Entonces, si soy su hija, soy amada, en Él lo tengo todo, ¿por qué muchas veces recibo un no de parte de Dios? Y la respuesta está en 1 Juan 5:14, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y aquí se nos caen muchos argumentos, porque muchas veces, hermano, estamos pidiendo, pero no pidiendo conforme a su voluntad. Y quiero que analicemos un poco lo que dice 1 Juan 5:14. Primero dice que esta es la confianza que tenemos, o sea, nuestra seguridad. O sea, estamos seguros de que tenemos un Dios y Padre que escucha, ¿cierto? Que responde, que nos guía. Y la segunda parte dice que si nosotros pedimos algo según su voluntad, Él nos responderá. Pero ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Romanos 12:2 nos da la respuesta. Dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. ¿Se fija, hermano, cómo Dios ha venido hablándonos de la mente? Y aquí dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero ¿cómo la voy a entender? Renovando mi mente. ¿Cómo renuevo mi mente? Escudriñando su escritura. Si yo no tengo una comunión con Dios, si yo no tengo el hábito de ir a su palabra, no puedo renovar mi mente. Porque el mundo constantemente me está saturando de cosas. Entonces, no puedo renovar mi mente día a día en la palabra para conocer cuál es la voluntad perfecta, agradable y buena de parte de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Sabe, hermano? Cuando Dios me daba esta palabra, yo estaba en la casa de mi hermano Alexi con la hermana Dani, y yo dije, Espíritu Santo, ¿eres tú? Y la hermana Dani se sentó y dijo una frase que me confirmó que sí, verdaderamente era el Espíritu Santo. Porque yo creo que todos en algún momento hemos pedido algo al Padre, o estamos pidiendo algo al Padre y todavía no tenemos respuesta, o no tuvimos la respuesta. ¿Y será bíblico, hermano? ¿Será bíblico el no de Dios? Yo le voy a contar que sí es bíblico. Hay varias situaciones en las Escrituras donde Dios le dijo no a alguien que pidió, clamó, y Él le dijo no. Le voy a leer una historia, no la busque, la voy a leer en la NBI, que cuando la leí me reí, la medité, la volví a leer. Está en 2 de Samuel, el capítulo 12. Quiero que escuchemos esta historia, pero quiero que se imagine como que usted está dentro de esta historia, porque tiene un poco así como de drama y tiene una gran enseñanza. Dice, Natán reprende a David. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dio una enseñanza a David. 2 hombres vivían en un pueblo. Escuche bien la historia. 2 hombres vivían
en un pueblo. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y había criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Podemos decir entonces que esta oveja era su mascota. ¿Ya? ¿Algunos han tenido mascota o tienen mascota? Se vuelven parte de la familia, ¿cierto? Dice entonces que esta oveja para este hombre era como su propia hija, o sea que le tenía mucho amor. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico. ¿Y qué tenía él? Muchas ovejas y ganado. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo este acto merece la muerte. Qué injusto. El hombre rico tenía un montón de ovejas y ganado y le fue a quitar al hombre pobre la única ovejita que tenía y más encima era como su mascota, su regalona, que la quería muchísimo. Quiero que escuchen la respuesta de Natán. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, el hombre rico. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiese sido poco, te habría dado mucho más. Esto es lo que Natán le está diciendo a David. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Y aquí me va a entender más la historia. Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Teniendo todo David, teniendo las mujeres, teniendo todo lo que Dios le dio, él codició la mujer de Urías y lo mató a él para quedarse con ella. ¿Conocían esta historia? ¿Cierto que sí? La hemos escuchado varias veces. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Y quiero que escuche qué fuerte esta historia y la respuesta de Dios a David. Y dice: lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Luego le dice David: he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá. El hijo que David tuvo con Betsabé, que era la mujer de Urías. Pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente y enfermó. David se puso a rogar, y aquí quiero que escuchen lo que hizo David. David se puso a rogar a Dios por el niño. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo al lado del niño. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Y dice que David ayunaba, oraba, no comía, no se bañaba, no se vestía, no se cambiaba las ropas, porque más adelante lo dice. Y dice acá que el niño murió y los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura nos hará ahora si le decimos que el niño está muerto?
Imagínense el miedo que tenían sus propios oficiales de darle la noticia a David de que el niño ya estaba muerto. Pero David, al ver que los oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Mire lo que hizo después de todo lo que pasó. Se vistió, se cambió, se duchó y se fue a la casa del Señor a adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Y ahora vea lo que le contestan los oficiales. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. Y David le respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella y Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Gededías para disposición del Señor. Amén. Hermanos, qué tremenda lección. Primero vemos a un David que cometió un tremendo error. Luego vemos que de ese error hubo un niño inocente, el cual Dios le dio a entender a David que no era como él quería, sino como Dios quería hacerlo. El niño murió, David lo lloró, clamó y ayunó y la respuesta de Dios fue no va a vivir este niño. Pero vemos que Dios transformó todo ese dolor y toda esa pena en otro hijo que sí venía con un propósito para David, que fue Salomón. Y aquí ya conocemos la historia de Salomón. ¿Sabe que cuando leía esta historia, Dios me traía muchas cosas a memoria, muchas ocasiones en las que yo he clamado, he llorado, he hecho mis berrinches y Él le he dicho, Padre, quiero esto, y Él me ha dicho, no. Y sabe que muchas veces nuestro espíritu, el Espíritu Santo, a nuestro espíritu está ahí. Esa es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Pero mi yo está luchando contra el mismo Espíritu Santo en el que yo quiero y yo quiero. Y cuando leía esta historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sabe, hermano? Que el hecho de que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios no significaba que David era perfecto. Él era un humano. Vemos aquí el tremendo error que cometió. Pero vemos también a un David que se arrepintió y adoró. Entonces aquí yo le quiero hacer una pregunta. Cuando usted recibe un no de Dios, ¿está dispuesto a adorar? ¿O se queda sentado en su silla haciendo el berrinche como a veces yo lo hago y digo, no, es que yo quiero? ¿Han visto a los niños? Los niños cuando quieren algo y uno les dice no, y así quieren, insisten. ¿Sabe, hermanos? Que cuando dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es porque Dios no ve solamente nuestro presente ni nos ve a corto plazo. Él siempre ve a largo plazo nuestra vida y Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿Será la única historia donde Dios le dijo no a alguien? Y hoy les quiero contar otro evento que está en Hechos, en el capítulo 16, del versículo 6 al 10, donde Dios le dijo a un hombre de fe, no, a pesar de que este hombre clamó. Hechos 16, del 6 al 10 dice, aquí está. Atravesaron la región, este es Pablo, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia,
intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto en pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. ¿Sabe, hermanos, que en esta parte de la escritura, Pablo tenía ese deseo ferviente de ir a todo el mundo y a predicar? Quería ir a cada parte de cada región a predicar del evangelio, de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Mas el Espíritu Santo le dijo que no fuera a Asia. Y me imaginaba a un Pablo cuestionando: pero si tú quieres que el evangelio se expanda, ¿por qué me impides ir a Asia? Pero él tenía algo más grande para Macedonia. Y luego más adelante podemos ver que hubieron muchas cosas grandes que pasaron en ese lugar, gracias a que Pablo fue a predicarles a ellos y no a Asia como él se había dispuesto a ir. Luego, más adelante, hay una historia que ya lo conocemos muy bien. En 2 de Corintios 12, 7 al 9, Pablo le ruega al Señor por algo. Pablo le ruega a Dios por algo que a él lo estaba afectando y dice: y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe que cuando yo leía este pasaje de un Pablo pidiéndole a Dios que le quitara un aguijón, que han surgido muchas teorías, la verdad que la palabra no dice cuál era específicamente su aguijón, pero yo meditaba en Pablo, que sabemos que era un hombre intercesor, que intercedía por la iglesia, un hombre que oraba, un hombre que tenía gran fe. Yo creo que esas 3 veces que le rogó a Dios no era así como: Padre, te ruego que me... Yo creo que había un clamor. Yo creo que hubo un más allá en la búsqueda, en esa intimidad que Pablo tenía con Dios, porque Pablo no era un hombre que se sentaba y se acomodaba. Él se incomodaba para vivir en la presencia de Dios. Entonces veo a un Pablo que 3 veces rogó. Yo me imagino que suplicó, que se quebrantó delante de Dios, y la respuesta fue no. Y muchas veces, hermanos, nunca vamos a entender por qué la respuesta de Dios es no. Porque sabe que las cosas que anhelamos y a las que a menudo Dios nos dice que no, son aquellas que vienen a probar nuestra fe. Porque cuando todo sale bien, hermanos, cuando Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón, aleluya, estamos fervientes, pero cuando la respuesta es no, ¿cómo está nuestra fe? ¿Ponemos excusas hasta para abandonarlo por completo por un no? Y empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a decir: es que Dios no sanó a mi bebé, es que Dios no salvó a mi matrimonio, es que Dios no me dio este trabajo que necesitaba, es que Dios no me ha dado este esposo que yo quiero, es que Dios no me ha dado el auto de mis sueños o la casa que yo quería. ¿Sabe, hermano, que empezamos a cuestionarnos muchas cosas, y Dios me ha hecho entender en este tiempo? Llevo casi 10 años en Chile y sabe que Dios me ha derrumbado un montón de sueños que una y otra vez yo me he propuesto. Y Él me ha dicho: no, por allí no es. Y todos esos procesos en los que Dios me ha hecho vivir, me ha hecho entender: es que todavía no estás preparada para eso. Le voy a poner un ejemplo que parece absurdo. Llevo 5 años pidiéndole a Dios que me deje ir a Honduras. Y cuando ya está todo listo y cuando ya digo sí, voy a poder ir, Él dice no. Y no me ha dejado ir. Y el año pasado recuerdo que hice mi berrinche y le dije: ¿por qué? ¿Por qué? Si yo quiero ir, ¿sí que tiene de malo? Y Él me dijo: no es el tiempo. Y quizás usted, hermano, le está pidiendo algo a Dios. Una sanidad,
un milagro, una conversión por un hijo, una casa, o a lo mejor estás soltera y estás pidiéndole un esposo a Dios. Pero yo te pregunto hoy, iglesia, y es lo que Dios me ha preguntado a mí, ¿estás preparada para recibirlo? ¿Estás preparado para recibir? ¿O tu corazón se va a enaltecer? ¿Sabe, hermanos, que yo he visto a personas comprarse un auto y engrandecerse por un auto, por una cosa muerta? Que es una bendición tener un vehículo, sí, es una necesidad hoy en día, pero he visto a personas alejarse de Dios por un auto. Entonces, cuando usted le pida algo a Dios, pregúntese y pregúntele, Padre, ¿estoy preparado para recibir? Si está soltera, pregúntele, ¿estoy preparada para recibir a un esposo? ¿Para llevar un hogar? Si usted es un estudiante, ¿está preparado o preparada para ir a una carrera universitaria? Porque va en todo, hermanos, va en todo, no solamente en decisiones tan importantes. Y espere muchas veces el no de Dios. No se vaya a un evangelio de sí, Dios te lo dará, si tú ofrendas, si tú crees. No, hermano, cuando es según su voluntad, Él nos dará. Amén. Y le voy a contar un testimonio cortito que me pasó hace muchos años, en los que Dios me dijo, por ahí no es y no. Antes de conocer a mi esposo, hermanos, yo tenía toda mi vida planificada. Yo le dije a mi papá a mis 18 años, yo le dije, yo me voy a ir a vivir a Canadá, y empecé a estudiar inglés y empecé a ahorrar para mi viaje, empecé a ver quién me iba a recibir en Estados Unidos y yo le dije, bueno, yo lo veré en unos años en Canadá. Y me aferré tanto a ese sueño y le oraba a Dios cuando yo vivo en Canadá. Y saben que hasta hice un collage de la ciudad en la que iba a vivir y todo. Y recuerdo que cuando estaba en el aeropuerto, mi papá me dijo una cosa. Me dijo, Canadá no queda para el sur. Y sabe que me reí, porque Canadá no queda para Sudamérica. Entonces, yo entendí de que era el propósito de Dios venirme a Chile y no a Canadá como era mi sueño, y Él derrumbó todo eso. Derrumbó mis sueños porque Él sabía que Él tenía algo distinto para mi vida. Y sabe que 9 años después pude volver a tener esta conversación con mi papá y decirle con seguridad, ¿sabe, papá? Es que Dios aquí me quería tener. Aquí me quería tener. Y constantemente en estos 9 años en Chile, Dios ha seguido derrumbando sueños y diciendo, no. Pero porque Él sabe, conoce mi corazón, conoce las intenciones de mi corazón. Yo a Él no lo puedo engañar. Hermanos, y qué duro es cuando estamos delante de Dios diciéndole, Padre, provéeme este trabajo, provéeme este por turno, pero Él sabe que en nuestro corazón, no, pero te vas a desviar, pero vas a dejar de congregarte, pero vas a dejar a tu familia. Y empezamos a pedirle cosas materiales y muchas veces, hermano, algo más fuerte, empezamos a pedir sanidad por alguna enfermedad. Pero tampoco no hemos llegado a profundizar, Padre, ¿en qué te vas a glorificar tú en esta enfermedad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda o que yo enseñe? Hermano, yo quiero que en esta hora usted medite ese no de Dios, ese que usted todavía no ha recibido. Eso que usted todavía está esperando, ese cambio, se quiere mover de ciudad, quiere irse a otro trabajo, quiere tener un hijo, quiere hacer algo, pregúntele al Padre, porque aún no me ha respondido. ¿Sabe, hermano? Yo llevo meses pidiéndole a Dios algo y todos los días me levanto y digo, hoy va a ser el día. Y Él me dice, no. Y vuelvo a la casa y le digo, ¿es en serio, Señor? Y Él me dice, sí, es en serio. Y yo le decía al pastor, el otro día, ¿sabe, hermano? Yo le hablo en hondureño a Dios y Él me entiende. Y yo le decía, hace 3 semanas, bueno, yo voy a exponer mi corazón acá. Yo soy súper cuadrada, hermanos. A mí me gusta ser muy ordenada con todas mis cosas. Yo planifico lo que voy a cocinar toda la semana, lo que tengo colaciones de toda la semana y todo lo que tengo que hacer en la semana. Yo lo planifico el día domingo. Yo estoy así, nadie me habla, yo estoy anotando todo lo que tengo que hacer, todo. Si tengo que barrer, si tengo que trapear, si tengo que lavar el baño, yo lo tengo todo anotado.
Y sabe, hermanos, que hace 3 semanas la planificación no me salió absolutamente nada. Yo dije, bueno, me enfermé, no importa, la siguiente semana, se vino la siguiente semana, de nuevo no me salió nada de lo que planifiqué. Y esta semana que pasó, yo planifiqué todo así minuciosamente y sabes que nada me salió. Y estaba tan furiosa y rompí la planificación y la metí al fuego. Y sabe que me dijo el Espíritu Santo, tú no eres dueña de tu semana. Yo hago como yo quiero. Y sabe que le pedí perdón a Dios. Y le dije, Padre, perdóname porque yo quiero controlar mis días así minuciosamente cuando realmente ni siquiera el día que estoy me pertenece. Amén. Y sabe, hermano, que le daba gracias al Padre porque me corregía en eso. Y sabe que me dijo hoy, ¿cuántas veces me preguntaste primero antes de hacer la planificación? Y se me cayó la cara de vergüenza. Porque yo le dije, cierto, no te pregunté. Solo encomendé a ti todo lo que yo ya había planificado porque era lo que yo quería hacer. No le digo que no es bueno planificarse, pero qué diferente es cuando nosotros ponemos eso que planificamos en la mano de Dios. Hermano, en las épocas en las que Dios dice no, cuando vemos, es cuando más buscamos a Dios. Cuando estamos en esa angustia, empezamos, y muchas veces somos como los niños, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Le ha preguntado a Dios para qué? ¿Le ha preguntado a Dios, Padre, qué estás tratando en mi vida, en mi corazón? Los no de Dios con frecuencia rompen la pequeña caja en la que tratamos de mantenerlo y permiten que el Dios real se revele a nosotros. Él dice no cuando es parte de su gran plan en nuestras vidas. Dios tiene un plan y acuérdense de lo que decíamos anteriormente en Romanos 12:2, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero Él tiene un plan. Yo tenía un plan semanal y Dios me dijo, no. Pero su plan es perfecto y no cambia. Porque Él no es un humano. Él es un Dios con una voluntad agradable, buena y perfecta para cada uno de nosotros. Así es, amén. Hermanos, y aquí vengo a la segunda parte de esta enseñanza, que es, ¿tenemos madurez espiritual para entender los no de Dios? ¿O salimos arrancando como los niños chicos? ¿Cuántas veces he visto a hermanos alejarse de las congregaciones? Yo he estado en 3 congregaciones y he visto a muchos hermanos alejarse porque recibieron un no de Dios. O porque Dios usó al pastor, a la pastora y le dijo, hermano, no es así como usted lo quiere. Y hacemos el berrinche y nos alejamos. ¿Y sabe cómo se llama eso? Inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual. Y Dios no quiere que seamos unos inmaduros espiritualmente. Porque si nosotros entendemos que la voluntad de Dios es agradable, perfecta, buena para nosotros, cuando recibimos un no de Dios tenemos que decir, ok, Padre, si este no es para mí, enséñame por qué y para qué. Entonces, hermanos, yo les invito a que en esta hora meditemos. ¿Usted ha recibido un no de Dios y se ha resentido y se ha bajado los ánimos? No, hermanos, yo le invito en esta hora a que alcancemos esa madurez espiritual. Amén. Esa madurez con la que David vio morir a su hijo, pero entendió que era una consecuencia de sus acciones. Pero que Dios después lo engrandeció con Salomón. Amén. En las que Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, rogó y clamó al Señor. Pero ¿sabe qué? No vemos a Pablo quejándose más adelante. Vemos a un Pablo que entendió que en la gracia de Dios él era suficiente. Entonces yo, hermano, le invito. Y sabe, hermano, esta palabra no es porque yo ya esté en otro nivel, sino es porque Dios está tratando eso en mi vida. Yo le decía ayer a la pastora, Dios está tratando esto en mi vida. Dios, yo a veces me levanto, ¿será el día? Y me dice, no. Sabe, hermanos, yo recibí una respuesta de Dios en una situación familiar y ¿sabe cuánto se demoró Dios en responderme? 10 años. Y yo le dije, Padre, esperé 10 años para que esto llegara. Y cuando llegó la respuesta, hermanos, Dios me reprendió mi corazón y me dijo, así estás
tú y no lo has visto. Entonces, hermanos, que nuestra fe no dependa del sí de Dios. Si Dios me dice sí, yo voy para adelante. Pero si Dios me dice no, eso no me gusta. No entendamos, hermanos, cuál es esa voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces nuestras peticiones no son respondidas porque en lo profundo de nuestro ser son egoístas. Así es. Yo quiero esto para mí, para mí, para mí y para mí. Y muchas veces por eso no son respondidas. Y si Dios la respondiera toda, hermanos, si Dios nos concediera como el genio de la lámpara, ¿cómo estaríamos? ¿Se imagina cuando a veces decimos, ay, Padre, llévatelo, te lo mando? Imaginen cómo estuviéramos. Dios conoce nuestro corazón, que es malo. Es malo, hermanos. O cuando decimos, ay, Padre, dame paciencia con el prójimo. Pero por dentro estamos diciendo, es que tengo ganas de... ¿O no? Tenemos nuestras luchas y Dios las conoce. Y como Dios conoce nuestro corazón perverso y malo, Él se abstiene de decirnos no. Sabemos que como Pablo, que Él se basó en su gracia, para nosotros ese debería ser el mayor ejemplo. El decir, Padre, estoy con esta dificultad, estoy con esta enfermedad, estoy con este dolor, estoy con este sufrimiento, pero tu gracia me basta. Y sabe, hermano, que cuando la pastora me dijo, hermana, lleve la palabra, pasé por alto algo que a mí siempre me ha pasado, que el día de la mamá, yo estoy siempre mal. Y leer esta palabra me hace entender que yo le clamé y le rogué a Dios que mi mamá viviera. Mi mamá murió a los 38 años, una mujer llena de vida, que nunca se enfermaba, salió con una fiebre al hospital y volvió en un ataúd. Y yo me quedé preguntándole muchos años a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y renegué, y critiqué, y me convertí en ese Saulo en un tiempo que perseguía y cuestionaba. Pero Dios sabe que me dijo una vez, hermanos, en oración, porque si ella hubiese vivido, tú te hubieses perdido. Y cuando Él me dijo eso, yo entendí que esa era la voluntad agradable, buena y perfecta que yo no entendía. Gracias, Señor. Y usó el dolor, porque yo creo que nadie quiere perder a un papá, pero Dios sabe lo que nos tiene que quitar, hermanos, Sí, para que nosotros busquemos sus caminos. ¿Sabe, hermanos? Hay un pasaje que nos lleva a entender algo súper importante, que nosotros debemos estar atentos al consejo de Dios. Y yo ya había escuchado esta frase, el consejo de Dios. Y yo decía, ¿cuál es el consejo de Dios? Y el consejo de Dios es que recordemos los sucesos de antaño, porque yo soy Dios, dice el Señor, y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido, hablando de la fe. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Esto está en Isaías 46, 9, 10. Cuando leí este pasaje, yo le decía al Padre, entiendo que tú eres el que da, el que quita, el que pone y el que hace como Él quiere. Nosotros no somos dueños de ni siquiera de nuestra propia vida. Y yo le decía, Padre, enséñame a entender esa voluntad tuya en tu tiempo. Hermanos, con esto yo no lo quiero desanimar y decirle, como hoy no recibió su milagro, deje de orar. No. Ore y dígale, Padre, si esta es tu voluntad buena, agradable y perfecta, yo la voy a recibir. Mas si no lo es, dame la paz en mi corazón. Sabe, hermanos, que muchas veces oramos y repetimos lo mismo, pero yo le invito a que también mediten lo que usted está orando. Si usted le está pidiendo algo al Padre, un trabajo, lo que sea que le esté pidiendo, hágale esa pregunta al Padre. Padre, ¿estoy preparado en mi corazón? ¿Estoy dispuesto a dar más de mí si yo recibo este milagro? O al contrario,
voy a hacer de mi corazón un corazón duro. Los sí de Dios a nuestras peticiones vienen porque encajan en el plan de Dios, porque no siempre nos va a decir que no. Hay muchas oraciones que yo he hecho y Dios ha respondido con un sí. Una de esas yo siempre le dije a Dios, yo me quiero casar con un extranjero y Dios lo concedió. Y cuando yo me casé, yo le dije, Padre, yo quiero tener un hijo varón y Dios me lo concedió. Porque Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Porque también conoce nuestro corazón. Y sabe, hermanos, hace 2 años, yo ni siquiera estaba pensando en tener más hijos. Siempre con mi esposo lo conversamos. Y fui al médico por un dolor de estómago y salí que estaba embarazada. Y en medio de mi confusión yo le decía, Padre, ¿por qué? Si yo no estaba preparada. Y a los 10 días me dicen, sabes, el bebé está muerto y tienes que abortar. Y cuando estaba en el aborto, que fue horrible, fue muy, muy difícil, Dios me dijo algo, yo soy el dueño de la vida. Y yo te la quité, y Dios me dijo que era una niña. Yo te la quité porque tu corazón no estaba preparado. Pero sabe, hermanos, que como matrimonio, y yo le dije, ¿pero por qué? Porque como matrimonio sacamos una gran lección de vida. Y empezamos, porque siempre nuestra postura fue, no vamos a tener hijos. Y ahora decimos, si es la voluntad de Dios, los tendremos. Si no, no lo es. Sacó ese yo, hermano, ese yo interior que a veces quiere dominarnos. Hermano, yo le cuento mis experiencias y podría estar toda la noche contándole los sí y los no de Dios en mi vida, pero en cada uno de ellos Dios ha tratado mi corazón. Y Dios sigue moldeando mi corazón y Dios sigue tratando mi mente. Por eso yo le invito, hermano, que usted a través de la palabra de Dios transforme su mente, renuévela día tras día, busquen la palabra. Está pasando una situación familiar difícil, busquen la palabra. La palabra es nuestro consuelo. La palabra es aquella, miren, a veces pedimos sabiduría, pero no nos vamos a la palabra y la palabra nos hace sabios. Entonces pidámosle al Padre que cuando el sí y el no venga, nuestro corazón esté listo. Para que después, hermanos, no nos sorprendamos en que habrá sido bueno o no habrá sido bueno. Cuando los sí de Dios llegan a nuestra vida es porque encajan en el plan divino que Él tiene elaborado para nuestras vidas. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Usted ha sido llamado de acuerdo a su propósito? Hermano, si usted está aquí, crea que está en el propósito de Dios. ¿Sabe, hermanos? Y aquí me voy a meter en una ramita para otra enseñanza. Cuando usted le pregunte, ¿cuál es tu propósito? No se quede pensando que Dios no le ha dado un propósito. ¿Sabe cuál es el mayor propósito de la iglesia? Ir y hacer discípulos a las naciones. No dice, vayan los pastores, vayan los líderes. Ese es nuestro propósito. Por eso Dios nos tiene en este lugar. Somos parte de un cuerpo, hermanos. Y sabe, si usted está pasando una situación difícil, si usted quiere tomar una decisión trascendental y a lo mejor está confundido, primero pídale a Dios y segundo busque consejería. ¿Sabe, hermano? Buscar consejería no le hace ser menos sabio. Al contrario, buscar consejería nos hace más sabios. Entonces, hermanos, cuando Dios dice sí, es porque Dios tiene algo mucho mayor para nosotros. Lo vemos en la vida de Moisés. Cuando Moisés le pidió ver su gloria, y él le dijo sí. Hizo tremendas cosas en la vida de Moisés. En Éxodo 30 y 33, en el versículo de 17 al 19, en el versículo 17 dice,
está bien, haré lo que me pides. Porque antes le está preguntando si él podría ver su gloria. Está bien, haré lo que me pide, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, imagínense que Dios nos llamara amigos. Pero para tener una amistad genuina, ¿qué tenemos que tener? Comunión, sinceridad. ¿Cuántas veces nos disponemos a renunciar a algo por amor a nuestro esposo, a nuestro hijo o a un amigo? A lo mejor le voy a poner un ejemplo burdo. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a decir no a un alimento o a una bebida por amor al que está allá al lado? ¿Cuánto más deberíamos nosotros estar dispuestos cuando Dios nos dice no, no es el tiempo, espera, sin renegar? Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Eso era lo que él quería, verlo. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo, pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Este es un tema maravilloso que después le invito yo que profundice. Pero Moisés tuvo un encuentro grande con Dios. Dios le contestó la petición de su corazón. ¿Sabe por qué? Porque sabía que eso no iba a engrandecer el corazón de Moisés, sino que lo iba a hacer más entregado a Dios, de ver la grandeza de Dios. Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios se la concedió. Si lo lee después en Primera de Reyes, en el versículo 3 del 9 al 12, Salomón le dice, Dios, ¿qué quieres que te dé? Y él pide sabiduría y sabemos que fue el hombre más sabio de la tierra. Y luego vemos a un Jesús lleno de un montón de sí. Cuando Jesús vino a la tierra, sanó y liberó a muchos enfermos, a muchos endemoniados. Y sabe, hermanos, que yo meditaba en el tiempo que estuvo Jesús. Yo creo que fue ese tiempo del sí de Dios para el pueblo de Israel. Y qué pena que su corazón estaba tan endurecido y no pudieron ver el sí de Dios. Sanó enfermos, liberó, restauró, le mostró al pueblo que los que decían alabarle estaban equivocados. Les dio a entender de que no eran cualquier cosa. A lo mejor miraban a los fariseos como los únicos santos, pero Dios les dio a entender de que no, miren, aquí estoy. He acercado mi reino, vengo a traer salvación, vengo a traer libertad, vengo a traer ese amor, a romper esa atadura. Fueron los sí de Dios, pero el pueblo estaba tan duro. Yo quiero que meditemos en eso. ¿Está duro nuestro corazón, hermanos? ¿Sabe? Yo le quiero invitar a algo, a que seamos radicales. Y radical, hermano, es a vivir con convicciones de que si recibo un sí de Dios o un no de Dios, mi fe va a permanecer. ¿Sabe, hermanos? Creer en Dios, la palabra dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pregúntenle a la gente secular, creen en Dios. Pero cuando yo tengo una convicción en mi vida, aunque venga la ventolera, yo voy a seguir parada en la roca. Aunque venga el no de Dios, yo voy a seguir parada en la roca. Y eso es lo que Dios quiere invitarnos en esta noche. Que si somos esos adoradores en espíritu y en verdad, los adoradores no adoran solo cuando el sí de Dios está presente. Adoran también cuando el Dios dice no. Pero ¿sabe, hermanos? Entendemos que como seres humanos, nuestro espíritu, nuestra carne, mejor dicho, nuestra carne se entristece. Cuando estamos pasando una dificultad, una prueba, nuestra carne se duele, se entristece y empezamos a sentir como una ausencia de Dios. Y estamos esperando la respuesta del sí de Dios, el ya quiero salir de esta situación, el ya quiero que me respondas, el ya quiero que me saques en victoria. Pero no se olvide, hermano, que en medio del dolor, de la aflicción, de la necesidad, Dios viene a ser como un maestro, que cuando los niños están en la prueba, el maestro está en silencio.
Y Dios hace lo mismo en nosotros. Con el sí o con el no, Dios siempre va a estar presente. Pero lo más importante es que entendamos, amados hermanos, que ese sí de Dios va a ser porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ese no de Dios es porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo quiero que se lleve esto a su casa, que lo atesore en su corazón, que recuerde esta palabra cuando venga ese momento de pedir. Lo que usted le tenga que pedir. Cualquier cosa que usted esté allí diciéndole, Padre, mira, yo necesito, tú conoces, tú sabes. Y allí dígale, pero quiero hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta, aunque eso signifique un no para mi vida. Y no deje de orar, no deje de clamar, no deje de pedirle a Dios, pero siempre en su corazón, hermanos amados, mirándose a la voluntad de Dios. Y vuelvo y le repito, ¿tiene dudas? Aquí está nuestro manual. ¿Necesita consejería? Busque a los pastores para que podamos hacer siempre, hermano, la voluntad buena, agradable y perfecta. Y de esa manera nos evitemos esos tremendos tropezones que nos damos muchas veces. Muchas veces, hermanos, Dios está ahí diciéndonos, no, por allá no, pero vamos y le damos. Y después volvemos, pucha, es que era. Estamos a tiempo en cualquier decisión que tomemos en nuestra vida. ¿Sabe, hermanos, qué hermoso es entender que como hijos de Dios no estamos solos en esta vida? Qué pena y qué difícil es ver a la gente afuera sin consuelo, sin amor, sin compasión, porque no se acercan a Dios, no porque Dios no esté, sino porque ellos no lo han hecho parte de su vida. Mas nosotros tenemos ese hermoso privilegio de tenerlo, de tener al Espíritu Santo morando en nuestra vida. Y clama, hermano, clama y siempre dile al Padre que eso que tú quieres se haga conforme a su voluntad. Amén. 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 Yo deseo, mis hermanos, que esta palabra le haya edificado y como Dios está tratando mi vida en esta área, también pueda tratar la suya. Y sabe, hermano, yo en esta hora, antes de retirarme, me gustaría que oráramos, pero quiero invitarle a que usted ore por esa petición que usted ha puesto delante de Dios, por un hijo, por una enfermedad, por un trabajo, por una casa, por un auto, por lo que usted le esté pidiendo a Dios. Y quiero que piense en eso en específico. ¿Qué le está pidiendo? Y quiero que en esta hora usted le diga, Padre, que se haga tu voluntad buena, agradable y perfecta. Entreguémosle a Dios, hermano, y aprendamos a soltar el control y dejémosle el control a Dios. Que sea Él que controle nuestra vida. Así que yo quiero invitarle a orar y a que usted pueda entregar, así como yo he entregado mis peticiones delante de Dios, para que se haga su voluntad buena, agradable y perfecta.